El corazón de David llora por su enemigo y por todo Israel. Después de la muerte de Saúl, David volvió a derrotar a los amalecitas y se quedó 2 días en Siqueleb. Al tercer día llegó del campamento uno de los hombres de Saúl, con los vestidos rotos y cubierto de polvo. Su cabeza, al llegar donde David, cayó en tierra y se postró. David le dijo: ¿De dónde vienes? Le respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió: que el pueblo ha huido de la batalla. Han caído muchos del pueblo y también Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Dijo David al joven que le daba la noticia: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Respondió el joven que daba la noticia: yo estaba casualmente en el monte Gilboa. Saúl se apoyaba en su lanza mientras los carros y sus guerreros le acostaban. Se volvió y al verme me llamó y contesté: aquí estoy. Me dijo: ¿quién eres tú? Le respondí: soy una amalecita. Me dijo: acércate a mí y mátame, porque me ha cometido un vértigo, aunque tengo aún toda la vida en mí. Me acerqué a él y le maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé su diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo, y se los he traído aquí, mi señor. Tomando David sus vestidos, los desgarró, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Israel y por la casa de Israel, pues habían caído a espada. David llora por la muerte de su enemigo Saúl y por la muerte de los guerreros de Israel que han caído. Saúl era un enemigo acérrimo de David. Sin embargo, en esta hora definitiva, donde el corazón de David está a prueba, sale a relucir su honor, porque David, en boca de Yahvé, es un hombre según el corazón de Dios, un hombre que no se alegra con la muerte, la desdicha y el dolor de su enemigo. Más bien rasga sus vestiduras, ayuna, ora y se lamenta por el destino de aquel Saúl, de aquel ungido de Yahvé. David nos muestra el honor y el amor a la vez, porque en esta época donde el amor es efímero y donde los valores también son líquidos, pocas veces pensamos en la suerte de aquellos que, según para nosotros o para ellos, somos enemigos. Pero David llora, David se lamenta, David se entristece, porque aún con los diferentes problemas y tribulaciones que Saúl le causó, con las diferentes pruebas, con los diferentes dardos
con las diferentes trampas, jamás dejó de respetarle, jamás dejó de amarle, jamás dejó de buscar que viviese lo más que pueda. Jamás deseó su muerte, jamás deseó su desdicha, jamás deseó el dolor ajeno. Esta historia nos debe enseñar a amar incluso a quienes nos odian, incluso a quienes nos persiguen, incluso a quienes nos hacen daño. Amar a pesar del dolor, amar a pesar del sufrimiento, amar a pesar de la tribulación. Porque los hombres que tienen el corazón según el corazón de Dios nunca odian, nunca desprecian, nunca desean el mal del otro. Más bien, a fuerza de bien vencen el mal, a fuerza de fe vencen el odio, a fuerza de amor vencen la oscuridad de un mundo que les atribula y les persigue. En un mundo donde la guerra es un sistema sine qua non perpetuo, deberíamos de revisar esta historia. ¿Acaso los bienes de este mundo valen más que la vida y la respiración? ¿Acaso las ideologías valen más que la respiración del prójimo? ¿Acaso los deseos de poder valen más que la vida? No, nada se compara con el aliento de vida que Dios nos da. Nada se compara con la vida y nada vale más que ella. Debemos pensar en David y debemos pensar en su corazón, porque a Saúl también le seguían miles, eran hermanos suyos, porque con Saúl también cayeron prójimos y hermanos. En un mundo que se divide en poderes, políticas e ideologías, donde las familias tienen distintos colores y diferentes formas de pensar, debemos superar las divisiones y amar al prójimo tal cual es. Quien ama a su enemigo jamás tendrá odio, y quien ama a quienes persigue jamás sentirá la derrota y la frustración. Que la gracia del amor, la gracia del perdón y la gracia de la reconciliación nos permita transformar nuestras vidas desde hoy y para siempre. Que Dios te bendiga.